La primera es que yo pertenezco a una generación que vivió gobiernos dictatoriales en América Latina. Era excepcional la presencia de gobiernos democráticos, luego el renacer democrático, luego la degradación en estas terribles tiranías, y en ese proceso un retroceso muy grande de Latinoamérica respecto a otras regiones del mundo. Nuestros indicadores educacionales revelan una gran ineptitud para adaptarnos al cambio tecnológico, una gran desigualdad que está muy vinculado a ese problema. La igualdad es básicamente un problema de capital humano, de heterogeneidad del capital humano. Los países más igualitarios del mundo son países muy homogéneos en capital humano. En general, la heterogeneidad en el capital humano está asociado a la, digamos, muy regresiva distribución y la verdad es que Latinoamérica en sus indicadores educacionales retrocede, en particular nuestro país retrocede respecto a Latinoamérica, así que imagínense lo que somos. No es muy difícil expresar eso si la responsabilidad educativa está a cargo de un gobierno como el de Tucumán, como era Bolso, Planes y Contraste. ¿Quién se va a preocupar de los exámenes? Es una zona del mundo que invierte poco y es una de las zonas del mundo que está más endeudada entre los países emergentes. Su élite intelectual, cuando digo élite intelectual no digo los que están acá, sino los que están en las universidades, una gran parte de ellos están enamorados de experiencias fallidas, brutales y criminales. O sea, cuando no están enamorados de Lenin, están enamorados de Trotsky. Trotsky fue de los más asesinos, no tuvo tiempo para emular a Stalin porque Stalin lo embromó, pero los dos eran brutales asesinos, como era Mao, como era el de los Khmer Rouge, como eran, cualquiera de ellos eran criminales. El más ilustre de todo, Che Guevara, que racionalizaba que teníamos que convertir a los militantes en recipientes del odio y en frías máquinas de matar. Que eso haya formado parte de las pecheras, de las ideas, que forme parte del intelecto de nuestras universidades, nos pone en una idea, digo, acá en Tucumán, para recordar el pasado. Acá surgieron algunas de nuestras terribles formaciones guerrilleras que soñaban con matar 1 millón de personas y a las cuales le hemos dado un bill de indemnidad. Esa degradación de nuestros valores morales, de nuestras instituciones a lo largo de Latinoamérica, es decir, México ha tenido mucho problema. Dudo que haya tenido un gobierno de las características de López Obrador. Así ha sido catastrófico el retroceso para México. Dudo que Perú, con todos los problemas, haya tenido algo equivalente a Pedro Castillo. Lo de Maduro excede el comentario porque yo todavía no entendí lo del pajarico, eso del... el matrimonio de Ortega a cargo. Yo cuando veo un exceso de nepotismo, enseguida uno aprecia el grado de retraso. Es algo previo a la Revolución Francesa, previo a George Washington. George Washington fue el que cortó la idea de la consanguinidad. A los 2 periodos se retiró, no lo siguió ni el hijo, ni el primo, ni la esposa. Cuando a uno le sucede o es pareja la que gobierna, ahí ya el nepotismo es una mala señal. Y el nepotismo forma parte de nuestras estructuras, de nuestras candidaturas. Hay casos donde todos los candidatos pertenecen a la misma familia. Yo creo que eso forma parte de los valores, no solo acá, digamos, en todo el falso progresismo latinoamericano, que no tiene nada de progreso,
que son anacrónicos y que nos quieren llevar a un mundo tribal. Es la reacción tribal, la reacción de la tribu. Quizás el caso más extremo sea el de Corea del Norte, donde repusieron la monarquía, el abuelo revolucionario, el hijo, el nieto, y bueno. Es interesante estudiar Corea del Norte porque han llevado el experimento a extremos. Hoy no tengo tiempo de explicarlo, pero es un caso al que yo le he dedicado bastante tiempo para entender cómo es posible que hayamos tenido condescendencia con eso. Hoy leí que ha muerto en Cuba un miembro del Buró Político, que es un general de división, que es pariente de Raúl Castro, que es el que está a cargo de todo el aparato económico de Cuba, que está en manos de las Fuerzas Armadas. La noticia más importante es: se podrá organizar Cuba, que ha muerto. Es como si hubiera muerto, digamos, uno de los grandes capitalistas de fin del siglo XIX en los Estados Unidos, en la élite del poder. Cuba era más o menos 5 veces la República Dominicana en el año 59, 58, es hoy 5/7 de Dominicana. ¿Qué nos lleva a enamorarnos de eso? ¿Qué lleva a buena parte de nuestra élite? Bueno, Cristina está enamorada de Putin. No estoy convencido todavía si es físicamente, pero el punto que quiero hacer es, ella ha dicho que el régimen chino es la expresión más acabada de su ideario político. Imagínense que no oculta nada. Cristina, en el área de la posverdad, donde no hay ocultamiento es en Cristina. Cristina es transparente sobre lo que ella quiere. Ahora, lo que ella quiere no es posible, pero es muy importante entender por qué, con evidencias tan brutales como había, y sigue habiendo, y los juicios ni Alberto los puede parar, ¿por qué nuestra ciudadanía no la votó? Eso es muy importante. Es decir, ¿por qué en las universidades son trotskistas? ¿Por qué se enamoran de Cuba, que es un fracaso peor que el de Venezuela? Porque se ha prolongado mucho en el tiempo. ¿Por qué tenemos esos ejemplos? ¿Y por qué nos asombra un país como Uruguay, que no ha sido un dechado de crecimiento ni de ningún otro indicador notable, tiene fuerzas políticas ordenadas? Eso es muy importante, que tengamos fuerzas políticas ordenadas, una democracia pluralista que respeta la división de poderes, que hace énfasis en la institucionalidad y en lo que dice nuestro preámbulo, es decir, en la concordia y la tolerancia. América Latina tiene un problema muy serio que excede la institucionalidad, la economía, que está muy enraizado en cómo pensamos el problema. Por eso yo requería que nos cambiaran el agua. Yo estoy obsesionado con no tomar agua de la canilla, porque a lo mejor el problema que nos confunde viene en el agua. Viene en el agua, yo tomo agua mineral. Y lo digo con toda seriedad, hay algo que funciona muy mal. Eso no quiere decir que tenemos que perder la esperanza. Yo, por ejemplo, tengo fundadas esperanzas que en la Argentina viene un cambio muy grande en lo institucional, en lo político, y espero que también ocurra en Tucumán. Yo me niego a la explicación que escuchamos hace un rato. Es decir, mientras todos aplaudían y se reían, yo estaba enojado, porque decía, no puede ser que esto nos esté pasando, o sea, que tengamos ese infantilismo y esa irresponsabilidad, porque en el fondo es infantilismo e irresponsabilidad. Yo estoy convencido que en la Argentina viene un cambio que va a ser muy difícil porque va a enfrentar fanatismos. Larroque dice, es un pensador también importante en la Argentina, que la variante moderada no funcionó. Vaya a saber en qué está pensando, ¿no? ¿Qué está pensando en Maduro, en Ortega?
en Díaz-Canel, en alguna de estas bestias. Tenemos un problema no solo institucional, económico, sino esencialmente conceptual. Uno de los grandes descubrimientos en América Latina y uno de los factores decisivos en nuestro futuro nació de la cabeza de un tucumano. Alberdi pensó que era posible en un país tan bárbaro, tan atrasado como el nuestro, a través de las instituciones, del poblamiento y con la cooperación de Sarmiento del desarrollo del capital humano, crear una nueva realidad. Y funcionó. Yo sueño que nazcan muchos Alberdis para librar la batalla que tenemos que librar muy pronto. Muchas gracias.